venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. Sé por tus comentarios que muchas personas están interesadas y atentas en esta serie de programas sobre la neuropsicología. Esa descripción tan detallada e ilustrativa que nos hace nuestra psicóloga. Ese dibujo mental que hemos captado sobre los lóbulos frontales, hemisferios cerebrales, sobre el hipotálamo, la amígdala del cerebro, el hipocampo, en fin, cosas que desconocíamos y al aprenderlas, aprendemos también, valga la redundancia, cómo manejar nuestros pensamientos, que luego pasan a ser nuestros sentimientos. Y verdad que queremos calidad de vida. Fabiola, ¿qué tal? Muy bien, aquí de nuevo, acompañándote. Fabiola, animada nuevamente para compartir con nosotros tus conocimientos. Animada. Bueno, cuenta entonces a los radioyentes el tema que vamos a tratar este día. Pues vamos a seguir hablando sobre cómo pasan los pensamientos y la creación de las emociones, los comportamientos, todo lo que forma nuestras actitudes. Estamos hablando de cómo esto se genera, ¿verdad? A partir de la información que entra por los sentidos hasta que llega a los lóbulos frontales, donde la información es valorada por nosotros mismos y decidimos qué vamos a hacer con ella, si nos la quedamos o no. Entonces decíamos, ¿verdad? Al final del programa anterior que precisamente cerramos con esa pregunta. Quiero que esta información que hay en este momento en mi cerebro pase a ser parte de mí, se convierta en algo que me define porque define mi manera de pensar, o quiero cambiarla. Entonces, recordemos que las memorias tóxicas, ¿verdad? Todas las memorias, todos los recuerdos negativos, esas son nuestras memorias tóxicas guardadas en nuestras neuronas. Estas crean estrés. Y el hipocampo, fíjate, es extremadamente sensible al estrés. Decíamos en el programa anterior que el hipocampo interviene en dos funciones: la memoria y la motivación. Entonces, fíjate qué importante su papel en las memorias, ¿verdad? Porque interviene en la formación de nuestras memorias. Pero a la vez, el hipocampo es muy sensible a las emociones del estrés, porque tiene muchos receptores conectados a estas hormonas del estrés. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, cuando nuestras neuronas generan emociones estresantes, es como si en el hipocampo se produjera un efecto como de dispararle a un jarro de cristal, y entonces al estallar, como ese efecto como de estallido, causa mutilaciones en las dendritas de las neuronas, ¿verdad? Las dendritas son esas ramitas de las que hablábamos, que son como las ramitas de los arbolitos de las neuronas que se comunican entre sí, entre ellas. Tú has hecho una comparación como dispararle algo de cristal. Así es. Son así de sensibles. Claro, son muy sensibles. No mueren a raíz de esto, ¿verdad? Uh-huh. Pero reciben un daño. Uh-huh, uh-huh. Entonces es como si tú alteraras ese estado en el que ese hipocampo necesita estar cada vez que tú generas pensamientos tóxicos, pensamientos negativos, que activan entonces las sustancias químicas y los neurotransmisores que generan las emociones negativas conectadas a estos pensamientos, y todo esto está sucediendo en nuestros órganos del cerebro. Está sucediendo ahí. Fíjate, son sucesos que están ocurriendo físicamente y están sucediendo de esta manera, ¿verdad? Están alterando tanto ese delicado órgano, esa delicada parte del cerebro, que sus dendritas, las dendritas de estas neuronas, sufren mutilaciones, sufren daño.
Fabiola, yo te quiero hacer una pregunta. Vivimos en un mundo sumamente estresado. Estás hablando tú sobre el daño que hace el estrés. Sí. Aparte de los problemas económicos que se viven mundialmente en este mundo actual, está el campo de la injusticia mundial en el mundo. Sí. Entonces mi pregunta es, los pensamientos que guardamos con rencor o con cólera debido a las injusticias son más difíciles de cambiar que los pensamientos que no van acompañados de estas sustancias. ¿Te refieres a que hay pensamientos que se generan en situaciones reales, que son producto de situaciones externas reales? Sí, que son pensamientos negativos, pero que van acompañados de cólera porque han sido motivados por una injusticia. Sí. ¿Cómo ir cambiando estos pensamientos para que no dañen esos cristales, esas ramitas de cristal? Vamos a ver lo que nosotros podemos hacer por nuestra parte, ¿verdad? Cómo vamos a manejar esa información que nos viene del mundo exterior y que a veces viene de nuestro propio mundo interior. Entonces, fíjate, esto que decíamos, ¿verdad? Esta alteración en el hipocampo afecta entonces la comunicación entre este hipocampo y las partes centrales del cerebro. Entonces, se ve como obstaculizada esta comunicación y esto hace que no podamos construir buenas memorias de pensamientos. Es como si esas buenas memorias de pensamientos se vieran reducidas, se vieran mermadas, y somos nosotros los responsables de eso. Así que aquí es donde entra un momento de reflexión. Nuestro cerebro, fíjate, nos permite entrar en un estado de reflexión. Y hemos sido diseñados con todas las estructuras y sus correspondientes procesos fisiológicos que están a nuestra disposición para alcanzar esta reflexión. Y esto quiere decir que no debemos permitir que los pensamientos tomen el control de nuestra mente, sino que en este momento reflexionamos, ¿verdad? Esta información eléctrica creada por nuestros pensamientos y que a su vez han estimulado y llevado a la creación de memorias en la conciencia y que aquí ha intervenido el hipocampo. Ahora fíjate, esto se mueve a la parte frontal del cerebro. Pero en este camino que recorre para llegar hasta los lóbulos frontales, pasa por el cerebro basal, que está ubicado entre los ojos. Está como en las esquinas de los ojos, esta parte. Y fíjate, en esta parte del cerebro, en esta parte basal del cerebro, esta información que está pasando del hipocampo hacia los lóbulos frontales, en esta parte como intermedia, como la zona basal del cerebro, ahí va a permanecer la información entre 24 y 48 horas. Y es un circuito donde esta información se va a ir ampliando, ¿verdad? Desde que entra, pasa de 24 a 48 horas y en ese lapso de tiempo la información se va amplificando. Esta amplificación quiere decir que el pensamiento en estos momentos ya se ha hecho bien consciente, pero permanece aún, fíjate, en un estado lábil, en un estado inestable, en un estado en el que aún es cambiante. Es consciente, pero aún es cambiante. Con esto queremos decir que es moldeable, que los pensamientos, por el hecho de ser conscientes, no significa, fíjate, que ya estén estables, inamovibles. Pueden ser moldeados, pueden ser alterados. ¿Alterados por causas externas? Alterados por nosotros mismos, fíjate, por nuestra voluntad, ¿verdad? Hemos venido siguiendo todo el circuito desde que el pensamiento nace, a través de la percepción que nos dan los sentidos, cómo se va este circuito activando hasta que va llegando a los lóbulos frontales, donde el pensamiento cada vez es más consciente.
y en este momento podemos hacerle cambios. Es como si dijéramos, voy a dejar de pensar esto, o creo que lo voy a pensar de otra manera, creo que puedo ampliar este enfoque, o puedo pensar con otra alternativa, ¿verdad? Otra forma de enfocar lo que está pasando. Como una computadora del año 6000. Como una computadora perfecta, así es. Fíjate, con un programa perfecto de funcionamiento, ¿verdad? Y de hecho, fíjate, la conciencia de los pensamientos establece que el cambio debe ocurrir. Fíjate, ¿por qué el cambio debe ocurrir? Porque esto significa que nosotros maduramos, evolucionamos, no nos quedamos estancados. Entonces el pensamiento debe ocurrir, fíjate, bien reforzando lo que estamos pensando, o bien cambiando parte de eso que estamos pensando, o cambiándolo todo, el pensamiento completamente. Cuando muchas veces decimos, creo que he cambiado de opinión con respecto a esto. Creo que voy a darle un giro a esta situación. Ahí está ocurriendo esto. Y si yo logro cambiar el pensamiento, pues logro también cambiar el sentimiento. Así es. Y logras cambiar tu conducta. Mi actitud. Tu intervención, así es. Tu actitud está formada por todo este conjunto, ¿verdad? De elementos. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre este cambio? Fíjate que las proteínas son hechas y utilizadas para que crezcan nuevas dendritas, que son las que contienen los pensamientos. Y este proceso es la síntesis de proteínas, ¿verdad? Lo que muchas veces hemos oído mencionar o hablar como síntesis de proteínas. Entonces, estas proteínas, su función, fíjate, es que crezcan nuevas dendritas, esas dendritas que fueron mutiladas por la acción de los pensamientos tóxicos, de los pensamientos negativos. Y la conciencia confirma que nosotros podemos elegir, interferir voluntariamente en esta síntesis de proteínas. Fíjate, nuestra intervención consciente, voluntaria, produce cambios fisiológicos, cambios químicos. Esta síntesis de proteínas es un cambio eminentemente físico, ¿verdad? Es químico. Y esta síntesis de proteínas cambia para reforzar, para cambiar en parte o para cambiar totalmente un pensamiento. Entonces, si nuestro cerebro produce proteínas, vitaminas, etc., lo que nosotros ingerimos es como un suplemento para ayudar a nuestro cerebro. Así es, como a revitalizarlo, ¿verdad? Así es, pero el cerebro produce lo que necesita para su funcionamiento. Y fíjate, hay una acción química, hay una acción fisiológica y hay una acción que tiene que ver con que el pensamiento entonces tiene una existencia física, produce cambios y alteraciones en la química del cerebro y en la estructura de las neuronas. O sea, nuestros pensamientos son importantísimos, ¿verdad? Vitales en nuestra vida mental. Y muchas veces no le damos esta importancia porque o no lo conocemos o creemos que no podemos realmente intervenir consciente y voluntariamente en la vida mental de esta manera. Sí, porque yo he conversado con personas, sobre todo en estos últimos tiempos, y su hablar, su conversación es completamente negativa, trágica, deprimente. Sí. Yo digo, bueno, yo voy a dejar de conversar con esta persona y me voy, pero puedo yo cambiar mi pensamiento al llegar a mi casa. Pero esta persona que se queda en esa laguna emocional, bueno, pues termina por destruir su cerebro, según tu explicación. Claro, termina su cerebro dañándose, ¿verdad? Sus memorias de trabajo, sus redes de memoria de trabajo organizado en sus neuronas, realmente vienen a ser neuronas como más descompensadas, ¿verdad? Con sus dendritas mutiladas, con conexiones más pobres entre ellas. Por eso es que el pensamiento, fíjate, la manera de pensar de estas personas es más rígido,
Es una forma de pensar más rígida, más inflexible. No consideran varias posibilidades para resolver una situación. Realmente es como que se estrechara el campo mental. Más atormentadora. Exacto. Ujú. Es una mente atormentadora y con una estrechez del campo mental que no le permite dónde elegir opciones de pensamiento, porque se ha ido matando esta capacidad, se ha ido mutilando esta capacidad. O sea que es como un suicidio lento, Así es, Ujú. ¿verdad? Es autodestructivo. un autodestructivo. Sí. Fíjate que cuando vamos profundizando en estas cosas, entendemos también el mundo espiritual y nos damos cuenta cómo la Biblia tiene razón. Porque cuando la Biblia nos dice, cuando en la palabra de Dios nos dice que renovemos nuestro entendimiento, significa que literalmente hemos sido diseñados con la capacidad de renovar este entendimiento. Los pensamientos pueden ser cambiados, como decíamos, parcialmente o completamente y sustituidos por otros. Ahora, casualmente estaba almorzando con unas personas que sostenían que había cosas que no se pueden manejar ni cambiar en la vida. Entonces yo, ahora que tú tocas el campo espiritual, yo dije, yo creo que Dios es un Dios sobrenatural. Y entonces si tenemos la fuerza y la gracia que nos envía o que nos regale un Dios sobrenatural, pues entonces sí podemos combatir muchas cosas, no por fuerzas humanas. Así es, Ujú. porque a veces es difícil, ¿verdad? Ujú. Son trabajos de Ujú. esfuerzo y de constancia. Yo tengo que decir lo que yo he experimentado a través de toda mi vida. Así es. Ujú. Sí, es un trabajo constante de esfuerzo que con la ayuda de Dios es mucho más fácil de llevar a cabo. Eso no hay duda, pero Él nos ha dado este cerebro y este cerebro tiene lo que llamamos, y hemos dicho en otros programas, la neuroplasticidad, ¿verdad? Estamos realmente diseñados para poder cambiar la estructura física de nuestro cerebro, porque nuestros pensamientos, ¿verdad?, que activan neurotransmisores, estos neurotransmisores producen cambios profundos dentro de la neurona. Y nosotros los activamos a través de los pensamientos o los desactivamos también. Los pensamientos saludables activan la producción generosa, abundante de neurotransmisores que van a estar interviniendo en la neuroplasticidad de la neurona y la neurona se vuelve más eficiente. Pero también el pensamiento tóxico va a crear, debido a esta neuroplasticidad, una reducción en la secreción, en la producción de neurotransmisores y esta neurona va a sufrir estos daños también. Pues fíjate, Fabiola, que hasta donde ha llegado la explicación de muchos expertos es esta. Si es que el problema son los neurotransmisores, están lentos, etcétera, etcétera. Pero a mí no me convencía esa simple explicación. Uh-huh. Como si esto funcionara solo, independientemente de la persona. Ahora que tú estás tratando este campo, estoy entendiendo muchísimas cosas que no entendía antes. Claro, que los neurotransmisores, sobre todo la serotonina, ¿verdad?, no, que es tan necesaria en el estado anímico de las personas, estos neurotransmisores no cambian su funcionamiento sin la intervención voluntaria de las personas. No es algo que físicamente sucede y tú eres una víctima de que esto suceda. Nosotros intervenimos en esto a través de lo que pensamos y lo que pensamos va a crear, ¿verdad?, los estados emocionales que van a producir estos cambios químicos, ¿verdad?, electroquímicos. El repasar, fíjate, sobre actividades, sobre cosas mentalmente, cuando repasamos lo que tenemos que hacer a lo largo de un día o una actividad que tenemos que hacer a lo largo de un día, este repaso mental, fíjate, consciente, nos vuelve más reflexivos. Vamos profundizando nuestra capacidad de reflexionar.
Y lo podemos empezar a hacer con actividades de nuestra vida diaria. Empezamos a reflexionar profundamente acerca de las acciones que vamos a llevar a cabo el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo repasamos en nuestra memoria, porque de esta manera, fíjate, estamos creando la capacidad de que los pensamientos los podamos hacer conscientes y meditarlos conscientemente. Entonces pasamos en este circuito que mantiene los pensamientos de 24 a 48 horas en un estado en el que se van amplificando, se van haciendo cada vez más conscientes, pero a la vez puedes generarles cambios. Entonces, para lograr hacer esto en todas las cosas de nuestra vida y sobre todo, fíjate cuán útil esto puede ser en las grandes problemáticas de la vida. ¿Verdad? Cuando tienes realmente que reflexionar, que meditar acerca de un problema difícil de resolver. Si esto lo has practicado con las cosas pequeñas y sencillas del día a día, podrás hacerlo con las cosas más importantes y más trascendentales de la vida. Es como los deportistas, los atletas. Para poder ir a una competencia, tienen que haber estado en ensayos, unos casi toda su vida. Así es. Fíjate, y el deportista, el atleta, ensaya, ¿verdad? Y no solo físicamente, sino que luego ensaya mentalmente, crea un escenario mental donde ensaya todo lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Un médico, por ejemplo, que va a operar a un paciente, va a practicar una cirugía, repasa mentalmente qué pasos va a dar, cómo los va a dar, cómo va a afrontar un eventual incidente, cómo va a resolver si algo se complica, y hace como un repaso mental, ¿verdad? Crea un escenario donde repasa lo que va a hacer. Igual los directores de teatro, los actores, actrices, pintores, etcétera. Así es. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer eso con nuestra vida diaria, repasamos una situación vivida, la analizamos, la vamos desglosando, ¿verdad? En pasos. ¿Qué hice? ¿Cuándo hice esto? ¿Y qué hice después? ¿Y qué sentí después de haber hecho esto? Eso nos va enseñando, fíjate, a ser personas que analizan profundamente y meditan profundamente acerca de nuestras memorias, de pensamientos, y esto nos permite generar cambios, mejorar, recortar, cambiar o dejar tal como está porque está bien. E irnos reforzando para poder afrontar situaciones difíciles. Así es, te vas entrenando. Que nos toman de sorpresa en la vida. Así es, vas haciendo un entrenamiento, ¿verdad? Contigo misma, así es, que te vuelve una atleta mental. Así es. Fabiola, una fuerza divina es la única que puede tener esta creatividad maravillosa de formar este cerebro que a medida que lo voy conociendo, me deslumbro. Así es, porque el cerebro tiene capacidades ilimitadas, ¿verdad? Porque fíjate, este repaso del que hablábamos anteriormente, esta capacidad de profundizar y de reflexionar, repasando lo que hacemos, lo que vamos a hacer o lo que hemos hecho, aumenta las conexiones entre las neuronas vecinas, ¿verdad? Cada neurona tiene una neurona vecina, y van aumentando sus conexiones entre ellas y se van integrando nuevos patrones de pensamiento. Por eso realmente esto está comprobado que nos vuelve más inteligentes, más capaces. Pero no todo mundo lo enseña y no todo mundo lo aprende, porque ¿será que hay interés de que no seamos muy inteligentes? Pero hemos sido hechos para podernos manejar mejor. Pero hemos sido hechos con la capacidad y la libertad de decidir ser más inteligentes. Bueno, Fabiola, muchísimas gracias por este aporte nuevo. Y a ustedes, amigos y amigas que han estado escuchando, gracias también por acompañarnos. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y
Me encontré a mí mismo. Que el Todopoderoso los bendiga este día y siempre. Adiós.